Buenas tardes o días o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo invitación, esta entrevista o webinar. El día de hoy tenemos a la doctora Juliana Rodríguez. La doctora Juliana es médico fisiatra o médico rehabilitador, porque dependiendo del país se le llama o se le denomina distinto. La doctora es especialista en medicina física y rehabilitación, legalmente hablando, de la Universidad del Bosque de Colombia. Y además se mudó a México tiempo después y tiene una alta especialidad en rehabilitación pediátrica de la UNAM y actualmente la presidenta de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastorno del Neurodesarrollo. Bueno, entonces la tenemos aquí porque la doctora hace un tiempo, poco tiempo, estuvo también compartiéndonos unas experiencias acerca de un congreso que estuvo hace poco de actualización internacional. Ya la doctora me va a corregir si de pronto me equivoco, sobre toxina botulínica. Así que dentro de esta comunidad de quirios, como para todos los que ya están acá o para los nuevos, pues nosotros hacemos una comunidad o tenemos una comunidad no solamente de padres, sino de colegas rehabilitadores y médicos especialistas que cuando consideramos que puede ser algo muy oportuno e importante, pues los invitamos para que nos apoyen, sobre todo para que sean una voz que llegue muy lejos, unidos como a nuestro propósito de hacer la vida fácil y funcional, no solamente a los terapeutas, sino sobre todo a los papás que a veces viven en lugares muy distantes y no tienen una información oportuna, clara, idónea acerca de las diferentes intervenciones actuales que pueden servir también para sus hijos. Entonces, el día de hoy, la doctora Juliana nos va a contar un poco de esta experiencia acerca de la toxina botulínica y sus implicaciones en los niños con parálisis cerebral. Ojo que vamos a hablar solamente sobre el tema de parálisis cerebral. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en la comunidad de Quiriosud, que además es la primera vez que la podemos tener aquí. No, gracias a ti, Clau. Buenos días, tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que no sea la primera vez, que sean más, porque hablar de este tema hoy es muy importante, porque es un manejo integral. Es un manejo integral dentro de los niños que tienen parálisis cerebral, que tiene evidencia, que tiene una evidencia muy alta en las guías clínicas internacionales del manejo actual de la parálisis cerebral. Entonces, conocer un poco, que los papás conozcan qué es, para qué sirve, cuándo se utiliza, cuándo no, qué podemos esperar del uso de la toxina, es muy importante. Es muy importante que lo conozcan y que a veces hay muchos mitos y tienen miedo de colocarla, pues no, aclarar todo esto, para que tengan esa Claro. confianza, que vayan con sus médicos tratantes, con todo el equipo de rehabilitación pues, posterior a la aplicación, vamos, de este medicamento. Bueno, tenemos aquí una serie de preguntas que hemos preparado para que la doctora nos pueda de pronto orientar. Tenemos que, para comenzar, y sobre todo lo más importante, ¿qué es en sí la toxina botulínica y cómo actúa en el músculo de los niños con parálisis cerebral? O sea, la toxina botulínica en sí, sí se lo consideramos como un medicamento que utilizamos ahorita acá especialmente en los niños con parálisis cerebral. ¿Cómo actúa? Obviamente va a actuar directamente al músculo bloqueando unas señales anómalas que se envían, vamos, a través del cerebro. O sea, el músculo normalmente tiene un tono para poder moverlo, pero cuando tenemos parálisis cerebral hay unas señales muy exageradas del tono muscular, vamos, hacia el cerebro. Entonces hacen que a veces los niños, bueno, a veces, pues la mayoría de veces, la parálisis cerebral sientan que les es difícil moverlo porque está muy duro el músculo. Nosotros a esto le llamamos la espasticidad, es decir, un tono anormal del músculo. Entonces, ¿qué viene la toxina? La toxina es un medicamento que disminuye ese músculo duro, lo relaja, relaja esa espasticidad con el fin de qué? De garantizar una mejor movilidad, un mejor posicionamiento, beneficiando, o sea, disminuyendo ese tono muscular. O sea, la toxina es ese medicamento que actúa en el músculo porque no actúa en el cerebro, actúa en el músculo, disminuyendo esa fuerza que no es normal, como ese tono tan duro que llamamos espasticidad. A ver, es como si fuera, por ejemplo, un analgésico.
que tomamos para bloquear o disminuir el dolor. En este caso, la toxina sería un medicamento que no se toma ni se aplica en la colita, sino que se aplica directamente en puntos estratégicos del músculo para disminuir la espasticidad. Así es. Perfecto. ¿Cuál sería el objetivo terapéutico real de aplicar esta toxina en niños con parálisis cerebral? El objetivo terapéutico real, porque a veces muchos papás piensan, van a debilitar el músculo, lo durmieron, el músculo va a dejar de funcionar. No. En realidad es disminuir esa espasticidad, eso que ustedes cuando mueven a sus hijos sienten muy duro, disminuirlo. ¿Con qué fin? Con el fin de poder sacar más beneficio de la terapia física, de la terapia ocupacional, en caso que los niños tengan alguna ortesis, una ferulita en sus pies, poderlos posicionar mejor, para ustedes facilitarles moverlos, cambiarlos, posicionarlos en sus bipedestadores, en sus sillas, que el niño tenga una mejor movilidad en todo su ambiente, casa, lúdico, escolar. Es decir, es una ventana de oportunidad que aplicamos la toxina y se nos abre una ventana de oportunidad en múltiples objetivos terapéuticos que en la consulta vamos a hablar con los papás, los escuchamos a ellos y manejamos todo nuestro plan de rehabilitación. Es como una puerta de entrada. Ok, entonces ahí sería como esta pregunta de que existe mucha confusión, como usted decía, si la toxina realmente relaja o debilita los músculos. Es que existe eso, sí, sí es una duda, la preguntan mucho en la consulta y lo que hace es que disminuye esa espasticidad, o sea, disminuye, ¿vale? Ujú. Lo puede relajar de manera temporal porque la toxina tiene un tiempo de acción, es temporal, sus efectos son reversibles y cuando lo utilizamos de una manera correcta, dependiendo del niño, la edad, los músculos escoger, la dosis y obviamente los intervalos que se manejan, va a actuar de una manera correcta, permitiendo que se relaje el músculo, en realidad es disminuyendo el tono muscular para beneficiarlo con todo lo que sigue después en un manejo rehabilitador integral, que sería terapia física, terapia ocupacional, el acompañamiento de la familia, también la parte lúdica. Yo pienso que esto que usted acaba de decir al final sería un poco la respuesta a esta pregunta que yo tenía y nos va aclarando un poquito que desde la evidencia actual, la toxina en sí no es solamente un tratamiento, porque no es ponerle toxina al niño y ya, chao, váyase para su casa, acuéstese, sino que puede ser la herramienta dentro de un plan integral. Así es, así es. Hay como una frase muy bonita. La toxina es la puerta de entrada y el manejo que sigue posterior de terapia física, ocupacional, manejo ortésico, el seguimiento médico, es como cruzarla. Yo la apliqué y como somos un equipo multidisciplinario, vamos a cruzar esa puerta posterior a aplicar esta toxina. O sea, solita no me va a funcionar. Sola no funciona. Sola sí tiene el efecto, o sea, sola sí me disminuye la espasticidad, claro que sí, pero yo necesito lo que sigue para sacarle como que de jugo a lo que le estoy colocando al niño. Solita no, Para no que pueda vivir Sola no una tiene mejor un objetivo experiencia. funcional, sola tiene un objetivo, se la coloqué y disminuyó el tono, claro que sí, pero un objetivo funcional sola no lo tiene. Perfecto. Entonces, aquí sería algo también muy importante aquí tengo un bloque como de mitos y temores y sería, ¿la toxina puede dañar al músculo si se usa repetidamente? Si lo utilizamos, dosis correctas, intervalos correctos, con indicaciones claras, no está diseñada para dañar el músculo. Sí existen a veces mm, probabilidades de, si no utilizamos el intervalo adecuado, dosis adecuadas, puede producirse lo que se llama un efecto de resistencia o que se formen anticuerpos. Es muy, muy raro que ocurra porque siempre hacemos un plan individualizado teniendo en cuenta tipo de espasticidad, clasificación de su función motora gruesa en los niños y también los objetivos funcionales. Si tenemos esto en cuenta, la toxina no está diseñada para dañar el músculo, está diseñada para mejorar la función del músculo. Perfecto. ¿Este tratamiento pudiera afectar el crecimiento de los huesitos o el comportamiento de los músculos? No hay evidencia clínica que me vaya a afectar el crecimiento óseo. Lo que sí tiene evidencia clínica
es que ese músculo con esas señales anómalas, que está espástico, sí me puede causar deformidades musculoesqueléticas. Entonces, al contrario, la toxina viene a ayudar a que se eviten estas deformidades musculoesqueléticas que genera la espasticidad, que genera ese tono aumentado. Entonces, no hay evidencia clínica que la toxina dañe el crecimiento óseo. Eso sí, no, no hay evidencia. Perfecto. Y aquí también hay una pregunta que pienso yo que ya estaba contestada, pero la hago es, ¿puede generar atrofia muscular permanente? No, lo que, como te digo, es un efecto temporal. ¿Vale? Tenemos un intervalo, que bueno, ahorita más adelante podemos hablar de cada cuánto se coloca, cómo se coloca, vamos, todo esto, pero Ujú. si respetamos esos intervalos, producimos de manera temporal una, que se disminuya, o el único que se relaje este músculo, pero gracias al manejo terapéutico, acá es cuando viene, hey, vamos a fortalecer ese músculo que ya no tiene ese tono muscular tan activo que me va a permitir fortalecerlo, porque los niños con parálisis cerebral, la importancia de fortalecimiento es esencial. O sea, no es solo que mejore y el tono, sino que de qué viene detrás de mejorar ese tono, que se fortalezca el músculo. Entonces, es precisamente evitar la atrofia muscular que también se genera por músculos espásticos. Ajá, y ahí sería entonces un poco también entrelazado con esta pregunta de que si puede interferir en el aprendizaje motor del niño. No interfiere. Cuando está bien indicada, mejoramos o reforzamos este aprendizaje motor del niño. O sea, tenemos que tener en cuenta en qué etapa del desarrollo está el niño, qué puede llegar a ser el niño según su clasificación motora gruesa, que sabemos que existe en parálisis cerebral. Y aquí sí venimos a diseñar nuestro plan rehabilitador. Entonces, ¿qué permite? Cuando se coloca, hacemos el plan estructurado e individualizado, podemos mejorar los movimientos del niño, podemos mejorar su posicionamiento, podemos mejorar cómo se desempeña a nivel lúdico, a nivel familiar, a nivel escolar, en papás que quizás tengan que posicionar a sus hijos en sillas, en pedestadores, en una sedestación adaptada, lo pueden hacer de una mejor manera. Eso también se lo iba a decir, porque de pronto esto puede generar, quien nos escuche este diálogo, alguna expectativa, una falsa expectativa en algún papá que dice, ah, pero la doctora dijo que eso ayudaba al aprendizaje motor de mi niño, entonces yo lo voy a colocar para que entonces camine. O yo lo voy a colocar para que él entonces entienda mejor las cosas. O yo lo voy a colocar esto porque entonces así él va a poner más atención en la escuela. No, no, digamos, no ayuda a que el niño camine. O sea, le puse toxina y el niño va a caminar. Yo tengo primero que saber si ese niño antes de colocarse toxina ya tenía la función de la marcha. Si ya la tenía, la intención de la toxina es mejorar su patrón de marcha, no que se adquiera la marcha. La marcha, obviamente, es un hito del desarrollo y tiene otra parte del desarrollo que se ve afectada en niños con parálisis cerebral, claro, se ve afectada pues según la clasificación de parálisis cerebral que tenga. ¿Qué viene a hacer la toxina? Mejorarla, no adquirirla. Perfecto, sobre todo ayer y lo digo porque esta semana nos pasó, tuvimos un conversatorio con los papás, entonces yo le estaba a una mamá de un niño que tiene como, creo que era 6 o 7 años, me decía que tiene su niño posicionado en la silla del carro, que yo a veces les recomiendo cuando no tenemos una buena silla de esa estación, les digo, búsquese en una silla de estas de auto que tenga todas sus correas y lo coloca allí, que allí generalmente es una muy buena silla de posición genérica para los niños que les cabe pues esta silla, de acuerdo a su tamaño. Y Ujú. también les estaba recomendando el arnés de bipedestación para que los sostengan a la suspensión al techo para que por lo menos los pare. Sí, que el niño se sienta porque es un niño que se mueve muchísimo y pues está cansado de estar sentado y hay que cambiarles de posición. Ella me decía, entonces si yo lo voy a parar allí para que él mueva sus piernitas, eso o sea que entonces le va a servir para la marcha, pero el niño no marcha porque tiene una complicación en cadera bilateral. Entonces, yo, por ejemplo, le decía a esta mamá, en este caso le va a servir por un tema vestibular, también por una situación de que de pronto él cambie de posición, que es importante, para que no le vaya a generar unas caras, en la parte motivacional, que se sienta que se puede mover, pero no le vamos a descargar todo el peso porque tenemos una alteración en la cadera que se puede complicar más, le puede doler, entonces es solamente como para que él tenga esa experiencia vestibular y que cambie. Entonces, por eso me parece importante cómo aclararlo, porque a veces puede generar expectativas no realistas a los papás
de que lo que estamos diciendo es porque les va a servir. Cuando decimos motor, es porque los niños que están en ese proceso de aprender a mantenerse en equilibrio de pie, que tienen muy buena probabilidad por su edad y por su condición de equilibrio y el tronco que lo logran controlar, pues están en ese proceso de aprendizaje, pero de repente tienen mucha espasticidad en las piernas, entonces el colocarle estos botox, este botox en las piernas, pues seguramente va a poder que en esa ventana de colocación, como dice la doctora, van a poder los terapeutas potencializar ese trabajo intensivamente de sentarlo, pararlo, que él tenga equilibrio y seguramente el entrenamiento en marcha pues va a ser mucho mejor. Ahí es donde nos referimos a que pueden hacer un aprendizaje motor, más no podemos Así. generar expectativas de que le coloque el voto y entonces ya se para y va a caminar. No, y mira lo que dices es importante porque dentro de lo que dicen las nuevas guías clínicas, pues son las que a nivel internacional estamos manejando nosotros, que, bueno, nosotros en el mundo de rehabilitación conocemos quién es Ayona Novak, justamente habla que lo que más tiene evidencia es la toxina, pero acompañada de el entrenamiento motor, el enriquecimiento de ambiente, el entrenamiento de la marcha, la terapia obviamente física, la terapia ocupacional. Entonces, sola, como vuelvo y digo, que disminuyó el tono, claro, pero pues detrás de viene todo este entrenamiento, todo este aprendizaje motor. Entonces, ¿la toxina mejora la función o solo modifica el tono muscular? Al modificarlo, mejoramos la función con Ujú. un entrenamiento adecuado, con unas indicaciones precisas. O sea, llegan los papás, el niño a nuestra consulta, lo valoramos, lo evaluamos, vemos si es candidato o no es candidato, porque ojo, no todos son candidatos a la aplicación de toxina. Vemos si es candidato o no es candidato. Programamos la aplicación, quien la aplica es el médico rehabilitador y posterior con todo su equipo de trabajo se hace este plan de rehabilitación, se establecen metas claras, objetivos reales, siempre escuchando a la familia. O sea, yo tengo que escuchar a la familia y preguntarles qué esperan ustedes de esta aplicación. ¿Qué quieren Ujú. que pueda lograr su hijo? Obviamente tiene que ser realista y nosotros ajustarlo al entorno del niño, a la familia, a qué es lo que él hace, qué es lo que no logra hacer. Entonces, generalmente es un plan integral muy estructurado. Que si disminuyo el tono, pues claro que voy a mejorar la funcionalidad, que es el fin pues, de la toxina. Perfecto. Bueno, aquí tenemos cuánto duran realmente los efectos y qué determina que esa duración se prolongue o se disminuya. El efecto que nos dicen las guías clínicas va de 4 a 6 meses, el efecto de la toxina. Por eso se coloca 2 veces al año, o cada seis Ujú, meses o cada 4 meses. Depende de qué, de la edad del paciente que se la coloquemos, a qué músculo se lo colocamos, del nivel de espasticidad que tenga. Cuando lo hablamos, vemos por unas pruebas que hacemos, por una valoración que hacemos, qué músculo está más espástico que otro, obviamente, y a veces ya depende de qué tanta respuesta tengan los niños a la toxina. Hay unos que su efecto justo se acabó a los 4 meses, lo volvemos a colocar. O, uy, le aguantó hasta los 6 meses, se la volvemos a colocar. Pero esos son los factores que son de que depende qué tanto funcione o no. Edad, tipo de el grado de espasticidad, qué músculo le coloqué, si ya había recibido antes, pues cuánta dosis recibió, cómo lo manejaron, qué terapia le hicieron posterior. De eso va a depender. perfecto. ¿Cuántas dosis podría recibir en la vida, por ejemplo, un niño o una persona? Bueno, en la vida, pues como, Oh, no, digamos, no hay así así problema con algo esto. específico, no, porque puede llegar un momento en que el niño no lo necesite, ejemplo, durante un año, 2 años, y luego una intervención quirúrgica, se perdió el contacto con el niño, volvió a aparecer, entonces va a volver a requerir. Entonces, digamos, Ujú, no es un medicamento que sea para siempre, que se aplique siempre en los mismos músculos, que se aplique siempre la misma dosis, porque esto va a variar mucho. ujú. Pero ¿hay alguna indicación tope en la vida? Como quien diga, bueno, usted no se puede, no sé, voy a decir un número, como 20 aplicaciones máximo en la vida. O esto no existe, puede seguirla No, tomando siempre y se cuando puede hayan seguir. espacios. Siempre y cuando hay espacios y al valorarlo sea candidato. O sea, Ya. al año entre, o sea, el intervalo son 4 o 6 meses, ni menos de 4 meses porque viene este efecto que les comenté antes de la posible resistencia, la formación de anticuerpos, que ahí si vienen los papás y dicen es que le colocaron una cada mes y uno dice,
Vamos, pues generalmente no es así. Hay guías clínicas, hay tiempos específicos y más de 6 meses, pues ya se pierde el efecto. Ajá. Bueno, antes de continuar con mis preguntas, yo hago algo ahí porque me lo preguntan. Mm, ¿Cómo un papá sabe que un especialista de verdad está siguiendo un protocolo adecuado? Es generar la confianza cuando van a la consulta. Es escuchar a los papás. Cuando se sienten escuchados y nosotros les explicamos y les transmitimos todo, desde la confianza, desde comentarles de verdad qué es, incluso uno hasta en la consulta puede hacerle dibujos de cómo funciona, entonces van a decir, ok, pues sí, te le voy a colocar la toxina. Me dijo, ¿por qué? Porque sé que la necesita. Es la Porque manera en que creamos esa empatía, esa relación médico-familia, médico-paciente. eso es lo que debería suceder, pero pues Es sabemos lo que ideal. también, como por ejemplo, lo ideal, como por ejemplo tú acabaste de decir, es que llegó una familia y me dijo que me le estaban aplicando una vez al mes y uno como que, ¿qué le dirías tú a una familia? Oiga, alerta, sí, A, B, C o D. No se la ponga con ese especialista, busque otra opinión. No, o sea, se les explica, obviamente, cada cuánto se pone, que no hay ningún problema con el manejo que se hizo de manera anterior, o sea, no es algo, uy, grave, ya no se puede, el músculo se dañó, no. Decirles que vamos a empezar ahora un nuevo manejo, que es de este tiempo, que es lo que tiene la evidencia clínica actual, pero que lo que anterior que se hizo, pues no, tampoco es algo grave y que no por eso ya el niño no puede recibir toxina y se dañó su manejo rehabilitador y vamos, no. Eso sería lo que haría la doctora Hay Juliana y que lo que tener en cuenta realmente que debería estar sí, bien. sí, Ujú, hay que explicarles que la aplicación sí la tiene que hacer un médico rehabilitador, un neuropediatra, un ortopedista pediátrico. Obviamente es el gremio médico quien aplica ujú, la toxina. ujú. Pero, por ejemplo, si de entrada un especialista te dice como de que le aplico ahora uno y otro al mes y otro al mes, como que no tener en cuenta de que lo recomendado a nivel internacional, los últimos consensos es mínimo 4 meses de franja entre una aplicación y otra. Así es, Bueno, mínimo. con eso ya los papás tienen que saber en cuenta. Si un especialista les dice le aplico una hora y otra dentro de un mes o 20 días, pues por ahí no es. Tainas. Listo. Perfecto. ¿Qué tipo de niños entonces, o qué condiciones más bien, no qué niños, qué condiciones son las más recomendadas o que podrían beneficiarse de la toxina? Especialmente en general los niños con parálisis cerebral espástica. ¿Ok? Sabemos que hay diferentes clasificaciones de la parálisis cerebral. Hay una que es mixta, que es cuando tienen estos movimientos anormales asociados a la espasticidad. Entonces acá uno valora qué prevalece más, la espasticidad o los movimientos anormales. Pero casi siempre la indicación es en la espasticidad. Perfecto. ¿Existe una edad ideal para iniciar con toxina? Lo que nos dicen las guías clínicas y que estamos nosotros manejando ahora es a partir de los 2 años. A partir de los 2 años de edad ya hay estudios que avalan su uso, el seguimiento. Menores de 2 años no hay estudios, no está autorizado colocar por el momento en menores de 2 años, solamente a partir de los 2 años de edad. Y aquí obviamente tenemos en cuenta nuevamente el grado de espasticidad, qué músculos voy a escoger. Hablamos de 2 años, son niños muy pequeños. Entonces, Ujú. ¿a qué músculo le voy a colocar? ¿Qué espero yo a un niño de 2 años colocarle toxina? O sea, ¿cuál va a ser el fin terapéutico para este niño? Generalmente es prevenir el aumento de la espasticidad, prevenir alguna deformidad musculoesquelética, favorecer el aprendizaje motor. Pero general, 2 años en adelante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si se aplica la toxina, pero no se hace un buen programa terapéutico en esa ventana de uso que usted manifiesta? Bueno, no vamos a facilitar este aprendizaje motor. O sea, el músculo se le bajó el tono, claro que sí. Va a ser un músculo que bueno, los papás van a ver flojo o débil y no va a recibir ningún estímulo. La Más mamá que le pudo cambiar protección. mejor la ropa, el pañal, lo Lo puedo movió. movilizar bien durante ese intervalo de tiempo, pero ya, ¿cuál es el objetivo funcional? Pues no hay ninguno, no se recibió la terapia intensiva que se requiere recibir. Entonces, por eso No hay que hacemos hacer nada objetivos si le claros. ponemos el botox y lo sentamos en la silla o lo mandamos a la escuela. Hay que hacer la rehabilitación. O sea, yo tengo que aprovechar que ese músculo ya se le bajó el tono y vamos.
¿Qué quiero? Aprendizaje motor, mejorar la marcha, evitar la deformidad, posicionar mejor la ortesis, que si está en un deporte adaptado, que se desempeñe mejor. Ujú. ¿Qué debería tener claro una familia antes de decidir si aplicarle o no la toxina a su hijo? Lo primero es que no es obligatorio. No es obligatorio, no es que sí o sí se la tenemos que colocar. Los papás deciden, nosotros somos el medio para explicarle beneficios, ventajas, desventajas, cada cuánto, cuándo, cómo y qué sigue después, pero finalmente quienes deciden son los papás, aclarándoles que no es obligatoria, pero sí necesaria. Cuando cumplen los niños con los criterios de aplicación, que no es una cura, la toxina botulínica no es una cura, no es un medicamento que cure ni que vaya a cambiar el diagnóstico del niño. O sea, no va a cambiar el diagnóstico que tenemos, lo que sí va a mejorar su movimiento, su funcionalidad, su desempeño en su área social, familiar, escolar, lúdica, y obviamente va a traer, cuando hablamos también, si juntamos todo esto con un manejo integral como son las SEPWORD, pues aplica para todo. Función, familia, diversión, estructura, aplica para todo. Entonces, no cura, no cambia el diagnóstico, no es para siempre, pero es necesaria para mejorar la funcionalidad del niño. Perfecto. ¿Cuáles serían los músculos que generalmente se deben aplicar toxina y con qué objetivo? Eso depende de la valoración. O sea, yo Ya. tengo que valorar al niño, ver que el músculo de verdad tenga un tono de espasticidad que se beneficie de toxina y ahí sí posterior decidir. Entonces valoramos al niño, si el niño tiene su patrón de marcha establecido, hacemos análisis de su patrón de marcha y escogemos los músculos. Ya. Realmente son los músculos a nivel del miembro inferior que pueden generar una marcha en punta y a nivel de miembro superior, que ya ves que a veces los niños con parálisis cerebral tienen este patrón flexor, entonces son músculos a nivel del miembro superior para poder hacer este tipo de movimientos. Por ejemplo, en las piernas, entonces, la aplicación de toxina en ciertos músculos específicos le harían es alinear un poco las piernas para trabajar en mejora de su patrón de marcha. Ujú. De La, movilización, que los papás señora. puedan moverlo mejor, posicionarlo mejor, si tienen o no que cambiar un pañal, puedan cambiárselo con más Ujú, facilidad, porque ujú. entendemos que hay niveles de, o sea, tenemos, según la clasificación y la escala de la función motora regular, tenemos niveles de parálisis cerebral, hay niños pues que sí son independientes como otros que no. Entonces, estos que no, el objetivo cambia, el objetivo es posicionarlo mejor, que los papás puedan movilizarlo mejor, o sea, ayuda a los cuidadores a también. Incluso las piernas, así sea un niño que esté en un nivel más avanzado, 3 4 que están generalmente en una silla o en una silla de ruedas o silla de estación, ya sea movida por ellos o por los papás, pues finalmente las piernas allí, aunque el objetivo no es la marcha, pues sí se pueden colocar en un bipedestador. Sí, Se deben sí. de poner en un bipedestador, se pueden poner en un arnés suspendido al techo para que descargue peso y de repente poderle mover las piernas para trabajar también su cadera, Así es. para que cuando esté en el asiento no tengan que hacer tanto uso del taco aductor, sino que los niños también puedan libremente mover sus piernas, abrirlas, a los niños que no están pues en ese patrón de marcha. Y Ujú. sumado a esto, con lo que tú decías, de la mano en flexión con estas deformidades tan típicas, allí sería para cuando estemos igualmente en esa silla o asiento adaptado, lo que sea ortopédico, trabajar en la mesa, que puedan trabajar también ese patrón de Las fin patrón para de la la boca, gamba, las de la manos. tensión, de la flexoextensión. O sea, tiene diversos usos la toxina. O sea, si tú ves la gama de oportunidad muy amplia. No es Porque solamente es, para los niños que se les está entrenando marcha. Ujú. o sea, Que no es es porque también no algo es como que los papás dicen, ah, ya le colocaron y ya va a caminar, lo que dijimos al exacto. principio. No es que No, con no, esto no. va a caminar. Si camina, va a mejorar. Sí. Si tiene el patrón de marcha, es mejorar la función del patrón de la marcha. Si lo tiene, porque tenemos que ver, pues, en qué nivel motor está el niño. Ujú. Perfecto. Por eso cuando decíamos ahora, si es un niño que está en nivel 3 4 el que le coloquen el Botox no es porque va a caminar, es para mejorar su funcionalidad en miembros inferiores o piernas para un mejor posicionamiento. Ujú, así es. O sea, tenemos que ver es mejorar.
cómo el niño puede estar bien para su participación en la vida diaria. Porque Perfecto. independiente del nivel de funcionalidad, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos que brindarle al niño lo mejor para su participación en la vida diaria, en todos los ámbitos, social, familiar, escolar, lúdico. Entonces, hay que mejorarle su participación en la vida y la toxina es un medio para. Perfecto. Y aquí como nosotros en los diferentes cursos, tutoriales, actividades donde estamos en comunicación con los papás, promovemos tanto la bipedestación según Novak, según Ginny Palek, con la doctora Lourdes, con el doctor Joaquín, bueno, la doctora Carolina, Isabel, contigo, bueno, todos los especialistas que en Latinoamérica y en España están hablando de la bipedestación, pues también volver a reforzar este tema. La toxina, si nuestro niño no es un niño que tiene una bipedestación con equilibrio, que no está como, digamos, programado para trabajar una marcha independiente, el colocar la toxina va a servir no solo para posicionarlo en la silla, sino sobre todo para que el niño también tenga una mejor adaptación en su bipedestador, ya sea de yeso, ya sea de madera o ya sea uno de estos súper mega espectaculares que nos mandan las ortopédicas. Este sería entonces el objetivo funcional, que Ese, toleren, no solamente que toleren, sino que se puedan colocar mucho mejor en el bipedestador, que no les queden estas rodillas en flexión, sino que lo queden lo más estiradas posibles para que logren alinear. cargar peso, Ujú. alineadas, ajá, Alinear. O sea, alineadas, prevenir señor. prevenir la deformidad musculoesquelética que la ocasiona la espasticidad. Imagínate un músculo todo el tiempo en contracción fuerte, fuerte, pues va a deformar la articulación. Entonces, la Ujú. toxina ayuda a prevenir, a posicionar, a mejorar, a favorecer el fortalecimiento. Y lo que hemos también compartido mucho aquí. Las estadísticas dicen la tasa de mortalidad en los niños. Nuestros niños, doctora, siempre les digo a los papás y a mí muchos papás me animan a que lo diga y lo siga diciendo. Los niños no se mueren de una parálisis cerebral. Los niños se nos mueren es por deformidades, por mal manejo en los posicionamientos. Y esas deformidades, muchos papás ya están también haciendo como el voz a voz de posiciónelo bien, se le va a torcer la espalda, le va a aplastar. Estos días un señor me dijo, es que se le aplasta el estómago y si no tiene una buena digestión no puede alimentarse bien, no hay buena nutrición y yo, perfecto. Si también se le tuerce su espalda, le va a aplastar sus pulmones, entonces no va a poder respirar bien. Son palabras que digo aquí porque son los papás que entienden de esta manera. Sí, Entonces, esta toxina botulínica viene bien a todos estos temas que estamos manejando porque también es directamente proporcional. Si colocamos una toxina en cualquier nivel de donde habíamos hablado, según la Gross Motor, que también la hemos explicado muchas veces, y muchos de ellos ya saben cuál es el nivel 1, 2, 3, 4, 5, ya ujú, saben que los niños que están de 3 a 4 y a 5 que aunque estén en silla, necesitan también toxina para trabajar mejor la bipedestación. Y los niños de un nivel 3, 2, 1 pues que están en ese entrenamiento de marcha, pues les va a servir para ver si pueden ser mucho más efectivos en la marcha sin que tengan tanto desgaste energético y haya mayor aprendizaje motor. así. Incluso no solamente en la bipedestación, sino cuando estamos en un triciclo adaptado, en una silla adaptada. Ahora los dispositivos. Hay niños que ya están en deporte adaptado, porque ya vemos que todo esto hace parte de la CEBUR y el deporte adaptado en parálisis cerebral existe, está evidenciado, está documentado. Sí. Entonces, doctora, finalmente, ¿cuál sería el mensaje más importante que deberían llevarse hoy las familias Hoy de las una adecuada familias, intervención ok, con toxina? el mensaje más importante, la toxina no va a reemplazar, digamos, como todo nuestro esfuerzo, todo nuestro manejo, todo el amor que le ponemos a cada manejo rehabilitador de los niños, sino que es una herramienta que si la utilizamos bien, nos va a ayudar a que a sus hijos se les abran oportunidades para mejorar su función motora, para mejorar el desarrollo, para que tengan una mayor interacción en todas sus actividades, en toda su participación de la vida diaria. O sea, no vamos a mejorar el diagnóstico ni vamos a curar, pero sí vamos a mejorar cómo participa en su vida diaria. Nuevamente, papás que ven a sus hijos desempeñarse mejor, movilizarse mejor, que lo pueden cambiar mejor, que lo pueden estar mejor, también es una gran satisfacción. O sea, no es solo el niño, es para las familias. Y para los terapeutas, pues finalmente también motivar a los padres.
a que Así es. puedan interconsultar, en que puedan revisarlo, porque definitivamente esto les va a ayudar muchísimo, como usted decía, la funcionalidad, pero también en nuestro quehacer de poder hacer una adecuada intervención terapéutica, porque también desgastarnos, bueno, los que están atendiendo pacientes, en intentar hacer maniobras táctiles, manuales, para tratar de acomodar esas piernitas, pues realmente se vuelve también algo que no está bien. Así es. Se limita mucho la intervención. Bueno, doctora, pues nada, muchísimas gracias. Creo que eran unas preguntas que he venido reuniendo de las familias cuando hacemos asesorías. No sé si hay algo más que les quieras compartir a ellos. No, que siempre tengan una adecuada comunicación con sus médicos rehabilitadores, con su equipo terapéutico. Cualquier duda, pregúntenla. Siempre estamos para servirles, para solucionarles sus dudas, para escucharlos. O sea, nuestra función es escucharlos a ustedes, saber cuáles son sus necesidades y nosotros adaptarlos a lo que a sus principales necesidades. Perfecto. Doctora, una última pregunta. Si hay usted tiene servicio, por ejemplo, si hay alguna familia que está en México o en algún otro país, quiere hacer una consulta, una asesoría, tiene dudas, inquietudes, ¿tienen ustedes algún servicio donde tú trabajas o en tu consulta privada o particular, alguna interconsulta online? Sí, sí, pueden escribirme a mi correo electrónico. Es rodríguezandreamd@gmail.com. Si hay consulta, como esas asesorías virtuales y quienes estén en México, yo estoy en Querétaro, pues también tengo mi práctica privada y pues también una otra práctica institucional. Esperemos que estemos en Querétaro este año. Así que bueno, al finalizar entonces de esta entrevista, vamos a dejar toda la información del email, solamente por el email, ¿verdad? Por Por el el email. email y también, bueno, ahorita pues tengo mi red social, no hay problema que me busquen por mi red social en Instagram, Ujú. que también tienes ahí los datos, los puedes colocar sin ningún problema. Doctora Juli, muchas gracias por esta entrevista que nos ha compartido el día de hoy aquí a toda la comunidad de Kirio sobre las mitos, realidades y de manera fácil y funcional acerca de la toxina en niños con parálisis cerebral. Y no lo pudimos hacer público porque la doctora está previo a un evento muy importante, el cual ella ya aquí nos va a compartir y los va a invitar. Doctora Juli. Primero agradecerte, Clau, pues por este espacio, pues diseñado para nuestros padres de familia, especialmente para ellos, también para todos los profesionales que vemos niños, y sí, sí es cierto. Tenemos nuestro 11º Congreso Internacional de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo. Va a ser en Ciudad de México, ya casi del 18 al 21 de marzo, para todos aquellos profesionales del campo de la rehabilitación. Los invitamos, quienes estén en México, pueden seguir las redes sociales de la academia y ahí está toda la información. Quienes quieran ampliar más el conocimiento para lo que es el uso de la toxina o todos los temas que tengan que ver con parálisis cerebral y trastorno del neurodesarrollo, los esperamos. O sea, de verdad va a ser un congreso que estamos preparando. Vienen ponentes de Italia, de España, de Estados Unidos, de Colombia. Entonces, créanme que va a ser un congreso espectacular. El contenido académico está diseñado para ustedes, fortalecer el aprendizaje, crear este networking, conocer ustedes qué están haciendo, qué adaptamos, qué socializamos. Va a ser un espacio realmente de gran aprendizaje. Entonces, no lo olviden, 18 al 21 de marzo en Ciudad de México. Muchas gracias, doctora Juli.